con propósito. Muy bien. Ese ha sido el tema que Dios ha estado rondando en mi mente. Y hoy vamos a hablar de la mentalidad del reino de los cielos. ¿Cuál es el título? La mentalidad del reino de los cielos. Bueno, Espíritu Santo, haz como tú quieras hacer en esta noche. Tú eres el que nos da la revelación de tu palabra para poder exponerla delante de tu pueblo, Dios. Tú sigues obrando, sigues perfeccionándote en nosotros. Cristo está siendo formado en nosotros y queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Tú eres el propósito verdadero en nuestra vida. Tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres la verdad. Y en ti hemos decidido creer. Padre, sea esta palabra de tu agrado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Este le vamos a leer en la Reina Valera. Espero todos hayan traído su Biblia, o si no, aquí lo tenemos en la pantalla. Gracias a Dios por los recursos que nos ha dado. Amén. Para poder leer su palabra. Bueno, entonces vamos a Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Entonces sus pensamientos y mis pensamientos en la mente natural no son los mismos que los pensamientos de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Hoy lo estamos aprendiendo por la misericordia de Dios. Ahora, a modo de introducción, quiero decirle que nosotros vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con formas de pensamiento totalmente diferentes a la del reino de los cielos. Y creo que no ha habido una generación que se ha enfrentado más a eso que esta. ¿Sabe por qué? Porque la tecnología ha avanzado mucho y la cantidad de desinformación y de mentiras son muchas. Por eso tenemos que estar bien fundamentados, para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina falsa. Por eso debemos conocer la verdad. ¿Qué pasa con la verdad? La verdad nos hace y la mentira nos hace esclavos. Si usted está viviendo en una mentira, usted está esclavizado a esa mentira que está creyendo. Cuando usted tiene la vida, usted tiene libertad y camina sobre esa libertad. Amén. Entonces, vamos entendiendo esto que Dios nos quiere enseñar. La mente natural es muy diferente a la mente espiritual y lo vamos a entender por medio de la palabra. La mente natural evalúa el éxito por lo que se ve, por lo que se acumula y por el reconocimiento humano. Básicamente, resumiendo, pero ¿sabe? Jesús vino a mostrarnos una manera diferente de ver todas las cosas. Jesucristo. Él vino a traernos entendimiento de cómo es el reino de los cielos. La mentalidad del reino de los cielos es el título de esta predicación. Vamos a hacer
bueno, vamos a nombrar unos ejemplos. Meditaba yo en unos ejemplos sobre las verdades del reino y también las mentiras del mundo, ¿sí? Decía un predicador muy conocido, John MacArthur, que hace poco partió a la presencia de Dios, decía que el mundo vive en el engaño y en la mentira y que la verdad es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué el mundo vive esclavizado? Porque vive en una mentira. Y esas mentiras que parecen buenas en este tiempo llevan a la destrucción y llevan a las personas a apartarse del propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre identidad y cuando nosotros hablamos sobre propósito, el mundo, ¿qué le dice a uno? El mundo le dice a uno, tú defines tu propia identidad. Tú decides qué creer. Tú puedes ser lo que tú quieras. Eso es una mentira. ¿Sí? Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Pedro lo aclaró y dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que nuestra identidad viene porque somos hijos de Dios y eso es muy diferente. Nuestra identidad no viene por nuestras emociones, por nuestras propias decisiones o por nuestros sentimientos, sino viene por la posición que tenemos en ¿quién? En Cristo. En Cristo somos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque así Él lo quiso. Pero ¿qué tienes que hacer para ser un hijo de Dios? Necesitas creer. ¿Sabe Pablo, una vez hablando con los ancianos, y él les recordaba que él hablaba sobre el arrepentimiento para con Dios y sobre la fe en Jesucristo? Esa era la predicación de Pablo. Y esa es la predicación que aún hoy en día debemos seguir manteniendo, para que las personas conozcan quién es Jesús y puedan tener un nuevo nacimiento. Amén. Ahora, cuando hablamos de la moral, cuando hablamos de los valores, ¿qué dice el mundo? No hay verdades absolutas. Cada persona decide lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que se ve hoy en día. El relativismo de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero realmente, ¿será que ahí debemos estar concentrados? ¿O debemos concentrarnos en la verdad? Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Santificados en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuántos creen esto? Su palabra es la verdad. Y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios produce fe. Por eso nuestros mensajes deben estar desbordados ¿en qué? En la palabra de Dios. Porque ¿qué produce fe? Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos enseñar? La palabra de Dios. Debemos permanecer en la verdad. Hoy vemos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero nosotros no nos regimos por las ideologías del mundo. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y en ella encontramos la vida. Amén. Entonces, Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. No lo define ni la cultura y no lo define tampoco su opinión. Porque si fuese ese el caso,
terminaríamos muy mal. Pero cuando somos regidos por la verdad, esa verdad nos lleva a una vida abundante, la cual prometió el Señor Jesucristo. Y por eso vivimos en paz y en libertad, a pesar de la aflicción, porque confiamos en lo que dice la Escritura. Amén. Eso es lo que dice Dios y debemos mantenernos firmes en lo que dice el Señor, porque Él es la verdad. Así que otra cosa que alguien venga a decir que esté fuera de la Escritura, ¿qué vendría siendo? Si entendemos por este versículo que la verdad es la palabra de Dios. ¿Qué viene siendo? Una mentira. Entonces debemos tener cuidado qué escuchamos, qué miramos, porque nuestra vida debe ser regida por el Espíritu Santo. No por programas de televisión, no por políticos, no por absolutamente nadie, sino por la palabra de Dios. Nosotros defendemos la verdad, defendemos lo que está escrito. Por eso la cosmovisión de nosotros es diferente. Entendemos la vida como la entendió el Señor y lo tratamos de hacer. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y eso es una realidad, eso es una verdad. Entonces vea cómo el mundo dice una cosa, pero Dios está diciendo otra. Así que debemos agudizar nuestro oído para entender qué es lo que dice Dios y diferenciar. Porque hay caminos que parecen buenos, pero que terminan ¿en dónde? Lo dice la Escritura. Entonces, qué bueno como Dios nos empieza a hablar en su palabra en esta noche. ¿Qué dice el mundo sobre la sexualidad y el matrimonio? Es eso, que eso está pasado de moda, que eso era por allá hace mucho tiempo, ¿cierto? Que si es consensuado, eso no pasa nada. Pero ¿qué dice el Señor? En Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. Eso es lo que dice Dios. Por más bonito que le pinten la otra cosa o la otra idea, porque es una idea, ¿qué dice Dios? ¿Cuántos hacen ese ejercicio? Y dice, oiga, ¿qué piensa Dios frente a esto que estoy pensando? ¿Qué piensa Dios frente a esta situación que hoy estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuántos se hacen esas preguntas? ¿Cuántos hacen como una autoevaluación? Porque no podemos considerar que nuestra propia opinión sea la correcta. La opinión de Dios es la que vale, porque es la verdad. Y eso es lo que dice la palabra. Y creemos en lo que dice la Escritura. Amén. Entonces eso es vital, de vital importancia. Y bueno, esos son los ejemplos que pensaba cuando el mundo ahora habla sobre el éxito y habla sobre esos temas de realización personal. ¿Qué es lo que dice? Dice, vive tú la mejor vida ahora. Sigue tus sueños. Tú mereces ser feliz. ¿Qué dice Lucas capítulo 9, versículo 23? Ahora no estoy diciendo que ser feliz sea malo, no me vaya a malentender. Pero poco a poco va a ir entendiendo el mensaje a medida que vamos avanzando. Lucas capítulo 9, 23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Eso es lo que dice Dios. Pero ¿qué dice el mundo? Ya lo vimos. Pero ¿qué dice Dios? Si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Lo que explicaba el pastor hace poco, tenemos que morir para que ¿quién viva en nosotros? Jesucristo. Jesucristo vive en nosotros y debemos ser conscientes de eso.
El Señor nos manda a perdonar. Amén. Como Él nos ha perdonado a nosotros. Pero tal vez, ¿qué le enseña al mundo a las personas? ¿Será que le enseña a perdonar? ¿Cierto que no? Yo me acuerdo que a mí me decían, si a usted le pegan, dele más duro. A mí me enseñaron así. ¿Cierto que sí? Pero por eso les digo, la mentalidad del reino de los cielos es totalmente diferente. Y puede que para nosotros, que tal vez hemos sido expuestos a tantas ideas erróneas, estemos pensando posiblemente que eso sea cierto. Pero un creyente se debe regir por lo que dice la palabra. Amén. Eso es lo que nos enseña Dios. Ahora vamos a ver la diferencia entre la mente natural y la mente espiritual. Y nos vamos a apoyar de la escritura. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo lo voy a estar leyendo en la NBI, si de pronto está. Nueva versión internacional. Gracias. Primera de Corintios 2, 14. Perdón. Dice la palabra de Dios. Escuche bien, hermano. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Entonces, la mente natural no puede entender lo espiritual. No lo puede entender, porque es evidente que se debe entender desde el Espíritu. Un poco antes Pablo dice, ¿quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Ahora, el Espíritu ha venido a morar ¿en quién? En aquellos que han creído. Si usted ha creído, ¿quién ha venido a morar en usted? El Espíritu Santo de Dios. Por eso usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y debemos vivir de acuerdo a esa verdad. Entonces, la mente natural busca la gloria humana. Y eso es algo, digámoslo así, muy palpable en ello. Juan capítulo 5, versículo 44. No hay mejores ejemplos que la misma escritura. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo es eso de buscar la gloria humana? Entonces el Señor aquí les está hablando a unos líderes religiosos y les dice lo siguiente: ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene? ¿Qué buscaban ellos con sus acciones? Estos maestros de la ley de Dios, ¿qué buscaban? Ellos buscaban su propia gloria. Jesús aquí les está diciendo, ¿cómo es posible que crean si su principal motivación es el reconocimiento humano? Nosotros no podemos venir a Dios con esta idea de reconocimiento humano, porque no vivimos para eso. Y estos hombres estaban más preocupados por su imagen pública frente a los demás hermanos, frente a las demás personas, que por una relación genuina con Dios. Entonces, ¿qué nos importa más? Tal vez figurar, tal vez hacer algo, o nos importa más una relación personal con Dios. Entonces es la motivación, ¿se dan cuenta? Es la mentalidad. Cuando usted tiene la mentalidad del reino de Dios, usted no busca lo suyo. Incluso usted busca y por encima la necesidad de su hermano. Y por encima, ¿qué es lo que busca? Nosotros no buscamos la aprobación de los hombres. Más bien que Dios nos halle aprobados. Amén. No sé si me están entendiendo la palabra. Dios es bueno y en su palabra encontramos la verdad. Mateo capítulo 6, versículo 20. Mateo capítulo 6, versículo 20. Miren lo que dice la escritura.
Estamos viendo cómo piensa tal vez esa mente natural. Mateo 6:20. Perdón, Mateo 6:19, discúlpeme. Que dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Entonces, ahí vuelve y nos dice, o sea, no es tener los ojos puestos en lo temporal, sino en los propósitos que son eternos, porque esto se acabará. Pero la vida que tenemos en Dios es una vida eterna. Eso quiere decir que los estándares humanos están muy lejos de la verdad. Y el mundo está atrapado en esas mentiras y en esos engaños, precisamente. Entonces, esta es la mente natural. Una mente que busca la gloria humana, una mente que se enfoca en lo terrenal, en acumular tesoros en la tierra, que, como vemos en ese versículo, ¿será que aprovecha para algo? En el contexto en el que Dios lo está usando aquí, el Señor nos dice, no coloquen su mirada, ¿verdad?, en esto temporal, sino que coloquemos nuestra mirada en los propósitos eternos. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, nos da la clave, nos da lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos saben que tienen la mente de Cristo? No es que la vayan a tener o la vayamos, tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Cristo vive en nosotros. Entonces, es importante entender esta parte de la escritura. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso cuando hablamos del nuevo nacimiento, nos damos cuenta que Dios no nos remendó, sino que Dios nos hizo nuevos. ¿Sabe? El arrepentimiento, más allá de verlo como una acción como tal vez no lo han mostrado en la palabra, en su raíz etimológica, ¿sabe qué significa? Un cambio de dirección. Un cambio de dirección. Porque, ¿qué pasa? Puede que usted tal vez tenga un remordimiento. Pero ¿qué pasa con eso? Usted lo hace, supuestamente se disculpó y después ¿qué pasó? Entonces no cambió de dirección. Simplemente, tal vez como le pasó a Judas. Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo un verdadero arrepentimiento. Entonces, qué importante saber que nosotros tenemos la mente de Cristo para poder reflejar a Dios. Ahora, esta mente busca la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, para los que están anotando. Primera de Corintios 10, 31. ¿Qué dice la escritura? Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y este versículo lo vamos a ver más adelante, un poquito más a profundidad. Y es un versículo que he estado hablando en los devocionales. Todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? También hay que llevarlo a la aplicación, ¿verdad? La palabra dice que no solamente ser oidores, sino hacedores. Es una palabra que debemos aplicar y esforzarnos para que sea así. Para que todo lo que hagamos, realmente lo hagamos con un propósito, sabiendo que por nuestras acciones, que por tal vez lo que usted exprese,
Dios puede ser glorificado. O también no. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con aquello que hacemos. Porque representamos, ¿cierto? Con lo que decimos, representamos, y dice la Biblia que somos embajadores ¿de quién? Y como embajadores, ¿qué debemos hacer? Dar un buen testimonio acerca de Dios, de lo que hemos creído, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, buscamos la gloria de Dios. Aquellos que tenemos la mente de Cristo, buscamos glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y ahorita, más adelante lo vamos a ver, espero me alcance el tiempo, vamos avanzando. Y la mente de Cristo acumula tesoros no en la tierra, sino en el cielo, que es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 20. ¿Cierto? ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 20? Dice, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Entonces, ¿es dónde está su mirada? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Hay un ejemplo bien lindo, bien bonito, que voy a resumirlo, no vamos a leer la historia, pero ¿cuántos recuerdan la historia de José? Amén. ¿Quién fue José? ¿De quién fue hijo? Fue hijo de Jacob, que después su nombre fue Israel. Muy bien. Entonces vamos a hablar de José, vamos a recordar rápidamente la historia. Entonces José, dice la escritura, que su padre tenía cierto favoritismo con él. ¿Cierto que sí? Y le dio un detalle, como una capa de colores. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasó con José? A causa de esto que tal vez percibían sus hermanos y también de aquel don que Dios le dio a José, de la interpretación de los sueños, cuando él le contó ese sueño a sus hermanos, ¿qué pasó en el corazón de ellos? Se pusieron bravos, porque el sueño mostraba que José pues iba a gobernar sobre ellos. Así en resumen, porque la historia es más detallada. Pero entonces, ¿qué pasó? Eso llevó y produjo en ellos que dijeran dentro de sí, tenemos que aprovechar esta oportunidad. ¿Para qué? Para desaparecer a José. Si no fuera por Rubén que dijo, oiga, vendámoslo como esclavo, ¿qué hubiera pasado con José? Hubiera muerto porque sus hermanos lo querían matar por causa de ese celo que tenían contra él. Entonces, él fue vendido como esclavo a los mercaderes y fue llevado a Egipto, ¿cierto? Y después de que llegó a Egipto, ¿quién compró a José? Potifar. Y bueno, para ir avanzando rápidamente, ¿qué pasó? Después fue acusado y fue encarcelado injustamente. ¿Por qué? Porque él obedeció a Dios. Y la gracia de Dios seguía estando sobre José, aún estando en la cárcel, tanto así que tuvo ciertos beneficios, porque Dios estaba con José. Entonces, después, la interpretación de esos sueños lo llevó ¿a dónde? A interpretar los sueños del copero, que después lo iba a llamar para estar frente ¿a quién? Frente al faraón. Y José iba a interpretar aquellos sueños que nadie había podido interpretar. Entonces, vamos viendo la historia. Vaya acordándose que él fue vendido como esclavo, fue acusado, fue encarcelado injustamente. Y tiempo después, bueno, quiero abrir un paréntesis. Eso pasó desde que José tenía 17 años hasta que tuvo 30, según el relato bíblico. ¿Cuántos años pasaron entonces? 13 años. Entonces, coloque atención. Entonces, cuando él llega el tiempo, ¿verdad? Del hambre, porque iba a venir un hambre. 7 años de hambruna. ¿Qué pasó? Llegó el hambre a la tierra de Canaán. ¿Y quién vivía allí?
su padre y sus hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó allí? Resulta que sus hermanos fueron a Egipto. ¿A qué? A comprar comida. Sin ellos pensar, imaginarse que el gobernador de Egipto era su propio hermano. Cuando llegaron, ellos no lo reconocieron, ¿cierto? Pero bueno, para ir avanzando, él después les dice, yo soy José. Como dice la canción, ¿cómo que no me conoces? La canción de Rescate. ¿Cuánto les gusta Rescate? Qué buenos tiempos, ¿no? Entonces, hermanos, les dice, yo soy José, ¿verdad? El gobernador, ¿no? Bueno, cuando ellos se dan cuenta que es José, pues pasa ese arrepentimiento, ¿no? Ellos se arrepienten de lo que habían hecho y hubo un dolor en su corazón. Pero hay algo que me llama la atención y está en Génesis capítulo 50, versículo 20. Y usted me va a acompañar a ver cómo entiende la vida alguien que tiene la mente del reino. Mira cómo Dios es perfecto, es hermoso. Les dijo José a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Sabe? Yo me identifico con esta palabra. ¿Cuántos han pasado por situaciones durante muchos años hasta que entienden el por qué? Perdón. Dios es bueno, iglesia. Y todo lo que hemos vivido ha sido con un propósito eterno, un propósito bello. Y José lo supo. Y a pesar de todo lo que vivió José, vea lo que terminó pasando. Terminó abrazando a aquellos que le hicieron el mal, aquellos que lo querían matar, y terminó salvando a su pueblo. Esa es la mentalidad del reino, iglesia. Eso es lo que Dios y a donde Dios nos quiere llevar a entender. Tal vez esas situaciones que hoy no entendemos. Tal vez usted se pregunta, pero ¿por qué estoy pasando esto? Pero hay una promesa de Dios y es que para los que hemos sido llamados y amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo creo eso. Y eso ha sido real en mi vida. Y por eso se los digo. Porque esta palabra la he vivido. Y Dios ha transformado mi vida. Y me ha hecho entender que yo estoy aquí con un propósito eterno. Y es compartir esa misma visión y ese mismo propósito de Dios. Porque no hay más. Es un solo espíritu, es un solo bautismo, es un solo Señor. Y eso es lo que dice la Escritura. Y de eso es que nosotros testificamos y hablamos aquello que hemos leído, aquello que hemos visto por medio de la fe. ¿De quién es Cristo Jesús? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es. Entonces, podemos ver cómo Dios nos ha hecho entender muchas cosas. Aquí José tal vez pudo decir, pero ¿por qué tal vez Dios me ha abandonado? ¿Por qué injustamente? Si yo no hice nada malo, ¿por qué fui encarcelado? ¿Por qué fui vendido? ¿Cierto? Pero por el contrario, hizo algo que en la mente humana, natural, ni por enterado. Pero este es el pensamiento de Dios. Entonces Dios nos está mostrando que hay un solo camino.
Y ese camino es el Señor Jesucristo. Él es la verdad y es solo una verdad. Él es la verdad. Él es la vida. Amén. Jesús les dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabe? Jesús es el modelo perfecto de la mentalidad del reino de Dios. ¿Cuál era su comida? Hacer la voluntad de su Padre y acabar la obra que lo había enviado. Entonces, Jesús es el mayor ejemplo que tenemos para entender cómo piensa, ¿verdad? Cómo es tener la mente de Cristo, cómo es pensar como piensa alguien del reino de Dios. Ahora, estas características de su mentalidad, ¿verdad? Iban orientadas a que todo lo que él hacía tenía un propósito. Y lo podemos ver cuando leemos los evangelios. Todo lo que el Señor hacía tenía un propósito eterno. Vamos a ver un ejemplo. Juan capítulo 6, versículo 15. Juan 6, 15. Aquí vamos a ver un poco más sobre la mentalidad del reino. Dice, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña. El contexto de este versículo es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero el enfoque que ellos tenían era diferente. ¿Ellos qué querían? Alguien que los librara ¿de quién? Del Imperio Romano. ¿Cierto? Alguien que les supliera esas necesidades, esa comida, esa bebida. Pero, ¿qué quería Jesús? Darnos la vida eterna de Dios. Por eso Él, en ese momento, ¿qué hizo? Rechazó. Porque ese no era el enfoque. Él es el rey y Él es el rey de reyes. Pero ellos lo estaban viendo como un rey que se iba a levantar, tal vez como alguien militar, e iba a acabar con el reino o el imperio romano. Pero ellos no se daban cuenta lo que realmente Jesús les estaba enseñando. Entonces, aquí vemos que la mentalidad humana generalmente le gusta ser visto, le gusta gobernar, le gusta estar por encima de. Pero Él no vino, ¿para qué? Sino para servir. Amén. Nosotros estamos aquí para servir. Para servir los unos a los otros. Y vamos a seguir viendo estos ejemplos. Jesús redefinió el éxito, pensaba yo. Mateo capítulo 20, versículo 26 y 27. Jesús nos redefine esto. Entonces, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. En otras versiones dice su esclavo. ¿Cuál es el contexto acá? Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le están pidiendo al Señor Jesús que les dé un asiento a su derecha y otro a su izquierda. Imagínense lo que le están pidiendo. Y entonces Jesús les enseña cómo funciona el reino de Dios, que es muy diferente a los reinos que hoy día están sobre la tierra. Y eso es importante saberlo. Entonces Jesús aquí les dice, les dice que Él quiere, que el que quiera ser el primero, el de mayor importancia, debe hacerse esclavo de los demás. ¿Se dan cuenta la diferencia? La mentalidad natural o la mentalidad humana o la naturaleza humana
quiere gobernar sobre, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos dice, si usted quiere ser el primero, debe servir a los demás. Ahí hay una profunda verdad de Dios. Entonces, esto significa renunciar, ¿cierto?, al ego, a poner las necesidades del otro primero y seguir el ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Y entregar su vida en rescate por toda la humanidad. Jesús veía lo eterno en lo cotidiano. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia cuando Jesús estaba en la casa de Simón? Y una mujer se enteró que él estaba en esa casa. Y esa mujer vino con un perfume exquisito. ¿Y qué hizo? Enjuagó los pies del Señor. Y no paraba de besarlos. Y no paraba de enjuagarlos con sus cabellos. ¿Y qué dijo Simón en su mente natural? Si él fuera profeta, sabría que esta es pecadora. Y Jesús, sabiendo lo que él pensaba, ¿qué le dijo? Yo llegué y tú ni siquiera me diste agua para limpiar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ni siquiera me saludaste ¿de qué? De beso. Y esta, por el contrario, no ha parado de besar mis pies. ¿Se dan cuenta la diferencia? Del pensamiento de Dios al pensamiento del ser humano. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos, ni entenderlo, ni siquiera entenderlo, que es lo que hemos visto a lo largo de este estudio que hoy Dios nos está permitiendo. Vean qué importante, ¿no? Entonces, esta mujer se sentía agradecida. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el Señor al final? Tu fe te ha salvado, tus pecados han sido perdonados. Esta mañana leíamos un salmo que decía que bienaventurado, que feliz es el hombre cuya culpa, cuyo pecado ha sido perdonado. ¿Cuántos tienen gozo por eso? Por saber esa verdad de la Escritura, por vivir en esa plena libertad de que ya no vivimos para el pecado, sino vivimos para Dios. Porque hemos creído en la obra perfecta de que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que predicamos. Esa es la doctrina, ¿verdad? Entonces, qué precioso es Dios. Entonces, Jesús ve tal vez algo cotidiano. Él no vio a una mujer pecadora, sino vio a una mujer adoradora, ¿cierto? Que lo adoró y que estaba agradecida porque entendía, ¿verdad? Lo que Él iba a hacer. ¿Se acuerdan? La vez pasada predicó nuestro hermanito Pablo y habló sobre los niños, ¿verdad? Entonces, Mateo 18:3, vamos a recordarlo rápidamente. Un niño pequeño representó en ese momento el modelo del reino. Dice, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, nuevamente pasa algo parecido. Uno de sus discípulos le dice, ¿quién es el más importante en dónde? En el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué les dice Dios? Vamos a leer unos versos atrás, Mateo 18. Mateo 18, 3. Entonces, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Le dice el discípulo. Entonces, para contestar esta pregunta, Jesús
Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, él habla, bueno, en esta versión habla de un cambio, en otra dice, apártense de su pecado. Apartarse de su pecado. O sea, cambiar su forma de pensar, ¿verdad? Cuando dice se vuelvan como niños, habla de esa actitud de dependencia, de humildad y de confianza que tienen los niños con su padre. ¿Cuántos tienen esa confianza en Dios? ¿Cuántos tienen esa actitud de dependencia frente a Dios? De Él es quien usted y yo dependemos. Y si hoy estamos aquí, es porque a Dios le ha placido. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1, que es por el designio de su voluntad. Es porque a Él le ha placido. Porque Él es soberano y es un atributo precioso de Dios. Entonces, es importante entender esto. Ahora, debemos transformarnos, transformar nuestra mentalidad, ¿no? Debemos saturarnos de la palabra de Dios, atesorar su palabra. Eso está en el Salmo 119, 11, pero por temas de tiempo no lo vamos a tocar. Pero hay que atesorar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos leer la Escritura, porque si no leemos la Escritura, ¿cómo vamos a entender qué es lo que dice Dios? Si nosotros, como dice Tesalonicenses, oren sin qué, sin cesar. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos, cualquier pensamiento, cualquier corriente, tal vez eso que llaman bueno, que lo tratan de camuflar, tal vez usted se va a confundir. Pero usted tiene que estar firme. La Biblia dice que el que está firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Es una decisión constante todos los días. Desde que usted se levanta, tiene que tomar la decisión. ¿De qué? De hacer morir a la carne y que el Espíritu viva, que el Espíritu gobierne su vida. Pablo decía, déjense gobernar por el Espíritu Santo. Porque si Él no hace la obra, en vano trabajamos nosotros. Porque la obra es de Él. Recuerdo ese ejemplo que decía Pablo, ni yo Pablo ni Apolos. Él plantó, yo regué, pero ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Entonces debemos saturarnos de la palabra de Dios. Así nadie diga amén, dijo el pastor. Satúrese de la palabra de Dios. Lea la Escritura, porque en ella hay vida. Y si usted quiere conocer a Dios, que es uno de los propósitos de Dios, hermano, hay que leer la Escritura. Vea que es lindo conocer a Dios. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Qué bueno. Yo también este año estoy retomando, estoy leyendo desde el principio. Y voy en Éxodo capítulo 36 y ahorita tengo un ejemplo de algo que también me enseñó Dios allí. Entonces, bueno, son las 8:16. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, rápidamente, para irnos al último punto. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. Ojo lo que dice Dios, no se amolden al mundo actual. Pilas, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Amén. No nos amoldemos al mundo. No nos amoldemos a lo que dice el mundo, aquello que puede ser bueno o parece ser bueno, pero es una mentira. Porque es que no hay más caminos. O la vida o la muerte, una vez dijo Dios. Le dijo a Caín, ¿por qué está tan decaído tu semblante? A la puerta está el pecado y quiere enseñorearse de ti. Pero en Cristo, ¿sabe? Cristo nos libró del pecado. Nos hizo libres y ese pecado no puede apoderarse de nosotros. No puede gobernar
porque somos una nueva creación de Dios. Y la muerte y el pecado y Satanás han sido vencidos. Y la culpa del pecado también. Y muchas cosas más que estudiando podemos saberlo. Entonces, ya hemos visto que el mundo tiene un sistema de valores contrario a Dios. Aquí Pablo exhorta a no dejarnos moldear por esa mentalidad, ¿cierto? El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y eso hay que tenerlo claro para usted poder caminar en medio del mundo. ¿Quién produce ese cambio? ¿Quién produce ese cambio? El Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, entrando ya al último tema, y hay algo que Dios nos ha dado, y Él nos ha dado dones, ¿cierto que sí? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 y 7. Primera de Corintios 12, 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. Amén. Cuando los dones de la iglesia se ejercen bien, la iglesia crece en fe, crece en conocimiento y crece en amor. Ahorita estaba allá atrás y le estaba dando gracias a Dios por el talento y las habilidades que Dios le ha dado a aquellos que se paran aquí a tocar. Le di gracias porque vi que somos un cuerpo, somos una comunidad, somos uno solo en Cristo Jesús. Y qué bueno saber que no es usted solo, sino que todos trabajamos unidos como un cuerpo para glorificar a Dios. Y nos gozamos en lo que hacemos, porque Dios se regocija en ello, cuando lo hacemos conforme a la Escritura. Hay unos ejemplos muy palpables, porque tal vez usted dirá, bueno, Alejo ha hablado de varias cosas, pero quiero enfatizar algo muy importante. David, antes de ser rey, ¿qué era? Era pastor. Ese don de David, ¿cuál era? Liderar. Fue rey de Israel. Amén. Cuando yo estaba leyendo Éxodo y estaba leyendo el capítulo 33, habla de Bezalel. ¿Se acuerdan de Bezalel? Ese artesano del tabernáculo que usó su don de creatividad. ¿Quién le dio ese don? Dios. Ya lo acabamos de leer, lo dice la Escritura. Él da como Él quiere, porque Él es Dios. Entonces, mira, un pastor de ovejas pasó a ser rey. Mira, este don de Bezalel es la creatividad. ¿Cuántos tienen creatividad? Y vea que Él lo puso para el servicio de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿se acuerdan de un personaje que Dianita ha tocado muchas veces? De esos personajes que casi no se hablan, de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Aquella comerciante de telas púrpuras que apoyó la obra de Dios. ¿Con ese don de qué? De administradora. Y es bueno, según lo que he leído e investigado, fue la primera en la iglesia en Filipos, esta mujer. Y ahí en la casa de esta mujer se reunía la iglesia. Puso su don para el servicio de Dios. Amén. Y no solamente estamos viendo pastores, maestros, estamos hablando de personajes de la Biblia
que tenían este don, mira, este don de la administración. ¿Cuántos tienen ese don? Dianita tiene ese don. Y Dianita es de gran bendición para la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos bendice? Porque cada uno tiene algo que, vea que es una unidad. Por eso debemos estar en unidad, en la unidad del Espíritu. Hay otro ejemplo también muy lindo de Tabita o Dorcas. ¿Se acuerdan de ella? ¿Cuál era el don de ella? Hacer vestidos. Y ella dice que se enfocaba mucho en los pobres y en las viudas. ¿Y qué pasó? Fue tan impactante el testimonio de esta mujer que ella murió. Y Pedro, el apóstol, estaba cerca en la ciudad de Lida y estos hermanos fueron a buscarlo. Y Pedro vino. ¿Y qué hizo Pedro? Subió a ese cuarto, les dijo, por favor, se arrodilló, después fue y le dijo, levántate. Y ella resucitó. Ella, ese don precioso de servir. ¿Cuántos tienen ese don del servicio? Ese don es precioso. Y ese don, dice la palabra, que ella resucitó y por causa de ese testimonio y causa de lo que había pasado, muchos creyeron en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta a dónde nos direcciona Dios? ¿A dónde nos lleva Dios? A que todo lo que hagamos no piense que es pequeño. No piense que es pequeño lo que Dios le ha dado. Porque un día Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué dice la Escritura? Debemos ponerlo al servicio de Dios. Que Él sea glorificado. Amén. Por eso termino con ese versículo que está en 1 Corintios 10:31. Dice que 1 Corintios 10:31 dice lo siguiente. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esa es la conclusión de este mensaje. Todo lo que hagamos, lo hagamos entendiendo que un propósito de Dios que nos ha enseñado en esta noche es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Todo lo que Él le ha dado. Absolutamente todo, hermano. Ese don de servicio, ese don de administración, ese don que Dios te ha dado. Somos un cuerpo y Dios nos encargó la gran comisión. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el gran mandamiento. Pero también nos dijo que les enseñáramos todas estas cosas. Y es de todos, compartir la palabra. Vea que por el testimonio se me olvidó el nombre, de Tabita, muchos creyeron en el Señor. Y tal vez para algunos dirán el don de servir, el don de hacer vestidos, pero creyeron a causa del testimonio de esa mujer. Impactante. Que para tal vez muchos es algo pequeño, pero vea que en el reino de Dios es algo muy grande. Aprendamos del único que debemos aprender y es del Señor Jesucristo. Sigamos sus pasos, no golpeemos al viento, sino que realmente corramos la buena carrera y peleemos la buena batalla, porque a eso Dios nos ha mandado, a compartir su palabra, a que por causa de nosotros, del testimonio, de la obra que el Espíritu hace a través de nosotros,
todos lleguen y procedan al arrepentimiento y puedan creer en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Yo le invito a que usted revise todas las áreas de su vida y que todo lo que haga y que todo a donde Dios le permita ir, que usted pueda compartir la palabra, porque Dios le ha capacitado y le ha dado dones para que usted lo haga en cualquier área de su vida. En su trabajo usted puede compartir la palabra. Así usted no sea el más hábil hablando, pero su testimonio va a hablar acerca de lo que Cristo ha hecho por usted. Y eso va a marcar mucho más que palabras, porque a veces las palabras son vacías. Porque Jesús hacía ¿y qué? Y enseñaba, dice la Escritura. Yo le invito para que oremos y terminemos este tiempo con una pequeña oración. Cierre sus ojos y hable con Dios. Pregúntele, tal vez si hay algo que hay que cambiar en su vida. Tal vez Dios te ha dado un don y tal vez no lo estás poniendo a funcionar. Solo Dios sabe cómo está cada uno de nosotros. Pero Dios nos está hablando en esta noche. Y que toda nuestra vida pueda ser agradable a ti, Señor. Queremos ser una iglesia sana. Queremos ser una iglesia que cumpla tu propósito, Señor. Queremos hacer todo para que las personas te conozcan, Señor. Porque tu voluntad es que todos te conozcan, no se pierdan y tengan vida eterna, Señor. Padre, a donde quiera que nos pongas, ayúdanos a compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a reflejarte, Señor. Ayúdanos a marcar una diferencia. Ayúdanos a enseñar los principios de Dios. A no negociar aquello que es la verdad, Señor. A no vivir en la esclavitud de las mentiras, sino a vivir libres a causa de lo que Cristo ya hizo por nosotros, Señor. Ayúdanos a tener una fe razonable, Señor. Una fe fundamentada sobre la roca. Ayúdanos, Señor, a ser ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Porque cuando vino el ímpetu, esa casa no se cayó. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta y nos nutre y sacia nuestra alma, porque nada en este mundo, Señor, sacia nuestra alma. Solamente tú, Dios, tú eres aquel que lo llena todo. Por eso la vida que tú nos diste es una vida abundante, es una vida perfecta. En ti no hay variación, no hay equivocación. Eres perfecto, Señor. Eres todopoderoso y tu palabra es la verdad y prevalecerá, Señor. Prevalecerá para siempre. Bendito eres tú para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.